Bueno chicos, buenos días. El día de hoy vamos a explicar lo que son nuestros ecosistemas colombianos. ¿Por qué es importante pensar en nuestros ecosistemas colombianos? Porque es la riqueza que tenemos, digamos que son los ecosistemas que nos están brindando todos los recursos y donde se da toda la dinámica del flujo de materia y energía. Colombia posee 59 áreas protegidas. ¿Qué quiere decir? Que son 59 áreas que están digamos que en estado de conservación de la biodiversidad, tanto de su flora y de su fauna. Estas 59 áreas protegidas representan 17.541.489 digamos que hectáreas presentes entre ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos y ecosistemas acuáticos de agua dulce. ¿Cuáles son los ecosistemas terrestres que nosotros presentamos? Entonces presentamos lo que son las sabanas, los páramos, los bosques tropicales y los llamados desiertos. Esta es una imagen que representa los ecosistemas que nosotros tenemos a nivel terrestre en nuestro país. Ecosistemas acuáticos colombianos. Cuando hablamos de ecosistemas acuáticos, hablamos de ecosistemas de agua dulce y de agua salada. Dentro de estos ecosistemas encontramos arrecifes coralinos, praderas de pastos marinos, ecosistemas pelágicos, es decir, oceánicos y de mares, manglares, aguas dulces y humedales. Nosotros ya tenemos conocimiento de las características, los organismos presentes en cada uno de estos ecosistemas, ya que en clases anteriores explicamos lo que son nuestros ecosistemas acuáticos y nuestros ecosistemas terrestres. Esta es una imagen que nos representa cuáles son nuestros ecosistemas acuáticos aquí en nuestro país. Es importante tener en cuenta que Colombia tiene 85 ecosistemas a nivel general. ¿Cómo es su distribución? Entonces, ecosistemas terrestres naturales, es decir, que la misma naturaleza lo forma, ¿cierto? Lo forma en recursos, lo forma en flora, en fauna y en toda la diversidad y dinámica del flujo de materia y energía. Entonces, 26 ecosistemas terrestres de forma natural y 8 ecosistemas transformados. Cuando hablamos de ecosistemas transformados, quiere decir que el hombre, digamos que ha realizado su intervención para planificar, modificar y de pronto adecuar estos ecosistemas, ya sea como un parque natural, ya sea como un establecimiento turístico o ya sea como una reserva. Entonces tenemos 26 ecosistemas naturales terrestres y 8 ecosistemas terrestres transformados. Cuando hablamos de ecosistemas acuáticos, ¿cierto? Entonces hablamos de 15 ecosistemas naturales y de un ecosistema transformado. Cuando hablamos de ecosistemas costeros, es decir, de aguas saladas, hablamos de 8 ecosistemas naturales, un transformado, y ecosistemas marinos a nivel general tenemos 26 ecosistemas naturales. Cuando hablamos de los ecosistemas es muy importante hablar de lo que es la preservación y el cuidado de estos ecosistemas para la permanencia de las especies que habitan allí. Pero también es muy común hablar de la contaminación que se presenta, ¿cierto? Ya sea de forma biológica o natural o ya sea de forma, digamos que antropológica, es decir, que el hombre realiza su intervención para que estos ecosistemas se contaminen. Cuando hablamos de contaminación o de ecosistemas y su contaminación, lo primero a tener claro es qué es ese término de contaminación. ¿Cierto? Cuando hablamos de contaminación, entonces es cualquier tipo de alteración en la composición de esos ecosistemas o del medio ambiente que afecten negativamente, digamos que el funcionamiento y tenga consecuencias en los organismos que habitan en él. Entonces, eso es el concepto de contaminación. ¿Cuáles serían las causas de la contaminación? Existen múltiples causas que, digamos, que producen esa contaminación de los ecosistemas. La primera sería la quema de combustibles, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, se quema el petróleo, el carbón y sus derivados, estos liberan, digamos que unos gases nocivos que se esparcen por toda la atmósfera y cuando llegan a un ecosistema específico le causan algún tipo de alteración, algún tipo de daño. Segunda, actividades industriales. Dentro de las actividades industriales se encuentran muchísimas. Entonces, producciones de fábricas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la agroindustria y todos los mercados que tienen que ver con esto. Y esto, digamos que esas máquinas, hacer su procesamiento, liberan digamos que unos gases, un humo, que es relativamente tóxico para todas las especies.
Tercera causa, la agricultura. Aunque la agricultura es, digamos que una práctica muy cotidiana, que es positivo en cuanto a que se provee alimentos, digamos, a otros organismos, también esa práctica de la agricultura tiene inmersamente, digamos que unos causantes contaminantes al utilizarse los pesticidas. Pesticidas es cuando se matan todos los insectos o todas las plagas que pueden, digamos que atacar cualquier cultivo. Cuando se aplican herbicidas, es decir, que son unos, digamos que unos químicos para conservar todas las plantas y todo el cultivo. Y cuando se aplican los mismos fertilizantes. Fertilizantes son aquellos que se aplican en los suelos para permitir que ese suelo, digamos que sea apto para producir algún tipo de cultivo. Entonces, al aplicarse los pesticidas, herbicidas o fertilizantes, estos causan como tal ya unos contaminantes. Y digamos que la última causa sería la ganadería. Cuando hablamos de la ganadería, hablamos de que estos ganados necesitan unos suelos, digamos que fértiles, necesitan unos suelos ricos en nutrientes, ¿cierto? Y para poder, digamos que pastizar estos terrenos para la alimentación de ese ganado, también se necesitan algún tipo de fertilizantes o pesticidas que, digamos que proveen a la vaca o ayudan para que el suelo sea fértil, pero tienen un efecto secundario que es contaminante. ¿Cuáles serían nuestros tipos de contaminación en los ecosistemas? Serían de 3 tipos. Contaminación del agua, contaminación del suelo y contaminación del aire, como se da cada uno. Cuando hablamos de la contaminación del agua, hablamos de que puede ser causada primero por microorganismos, ¿cierto? Que se encuentren allí, productos químicos, digamos cuando uno lava, digamos que puede soltar todo lo que es el cloro, los efectos secundarios de los jabones, esos productos químicos, además de otros productos químicos que el humano puede ingresar en esas aguas sin darse cuenta, las contamina. Residuos industriales, todo lo que digamos que nos bota la industria como producto secundario, y aguas residuales, es decir, todas las aguas negras, digamos que salen de los diferentes hogares o de las diferentes empresas. Contaminación del suelo puede ser causada por el arrojar basura, ¿cierto? Primero que empieza a tapar los ductos por donde las aguas deben pasar y segundo que ese cuerpo de agua se ve contaminado. Desechos tóxicos, productos químicos que también podemos arrojar a ese suelo. Desechos industriales, ¿cierto? Entonces, cuando se arrojan toda esta clase de contaminantes, se produce un desequilibrio físico, químico y biológico, es decir, que se altera toda la dinámica ecológica y esto puede afectar negativamente lo que son nuestras plantas, animales y al mismo humano. Contaminación del aire. Cuando hablamos de contaminación del aire es por causa de gases tóxicos que se encuentran disueltos en él. Y esto, digamos que se puede dar también de los manejos de las industrias, del manejo de aerosol y otra serie de contaminantes que sin darnos cuenta los utilizamos y estamos directamente afectando nuestro aire. Digamos que esta afectación se ve también en plantas, animales y negativamente también en los humanos. Vamos a mostrar entonces una imagen de cuáles son, digamos que muchas causas o muchas cosas que nos pueden causar la contaminación. Entonces aquí dice pesticidas, como ya lo había informado, que es aplicado a los cultivos para eliminar todo lo que son las plagas, todos los humos que botan las industrias, ¿cierto? Todos los residuos químicos que salen también de las industrias, pero no solo de las industrias, sino de los hogares. Los vertidos quiere decir que se botan esas basuras o esos productos tóxicos al agua, al suelo, fugas de gas, la misma lluvia ácida, que es la misma contaminación que se acumula en las nubes y de un momento a otro, entonces en una precipitación empieza a eliminar esa lluvia ácida. Cloración, es decir, cuando se aplican muchos químicos en esas tuberías, fosas sépticas, todos los residuos de materia fecal y demás. ¿Cómo cuidar el medio ambiente? Y es lo que nosotros debemos pensar. ¿Por qué debemos pensar en nuestro medio ambiente? Es el medio donde habitamos, es el medio que nos proporciona los recursos, ¿cierto? Y el día que no los tengamos, pues simplemente los grupos de la cadena alimenticia se empiezan a perder y una vez empiezan a perder los eslabones, el resto de grupos también empiezan a desaparecer, tendiendo a la extinción de las especies. Entonces, ¿cómo cuidar el medio ambiente? Primero, cerrar la llave del agua,
Se empieza con pequeñas acciones en casa para después, digamos que realizarlas en una sociedad, apagar la luz cuando no se utilice, empezar a reciclar, hacer toda esa separación de residuos sólidos, saber qué sirve y qué no sirve para la reutilización, no talar árboles y ayudar a reducir la contaminación de las empresas teniendo los protocolos necesarios para que esto se pueda realizar. Vamos a ver un decálogo ambiental. Cuando hablamos del decálogo ambiental, hablamos de 10 acciones que nos pueden ayudar a conservar y a cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, dentro de ellos está ahorrar energía, cuidar el agua, reutilizar el papel, reciclar en fuentes, ¿cierto? Utilizar medios de transporte alternativos que no eliminen gases tóxicos como la bicicleta, realizar acciones amigables con el planeta, usar la energía limpia, es decir, tratar de que sea eólica, no traficar con especies, cuidar la naturaleza al 100% y en todas sus formas y producir menos residuos. Entonces, chicos, el día de hoy la explicación era acerca de los ecosistemas colombianos que nosotros tenemos y sabiendo esa riqueza que tenemos porque somos uno de los países que tenemos más riqueza en cuanto a nuestra flora y a nuestra fauna, ¿sí? Pero hay que aprovechar esa riqueza y cómo se aprovecha sabiéndole dar el uso correcto, pero aparte de eso, conservarla, cuidarla, ya que nos proporciona casi que el 100% de nuestras acciones vitales, empezando porque nosotros respiramos ese oxígeno que viene del medio ambiente, ¿cierto? Ese es nuestro intercambio gaseoso vital. Y si nosotros contaminamos estos ecosistemas en el aire, pues nos vamos a ver afectados en, digamos que en todas las funciones vitales que nosotros realizamos y la obtención de los recursos que no solo nosotros como humanos necesitamos, sino que todas las especies que se encuentran en este hábitat. Chicos, muchísimas gracias. Espero pues que haya quedado claro la explicación del día de hoy. Nos estamos viendo entonces en las asesorías.